Hola, buen día poblanos y poblanas. Se dirige a ustedes el doctor Demetrio Felipe Morales Cuellar, médico cirujano plástico estético reconstructivo, y es con el fin de darles a conocer lo que nos gusta hacer. Tengo mi hobby específico que me gusta leer y el cine, el arte del séptimo arte. Y pues mi comida favorita desde luego es la comida mexicana. Buenas tardes, nuevamente continuando con Expo Beauty de Cristus Mujeres Hospital Betania y Hospital UPAEP, su servidor Mariano Carvajal, continuando con estos temas que la verdad han sido muy interesantes. Gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo con sus dudas muy valiosas y esperemos haberlas contestado. Continuamos con los médicos expertos, con los médicos que nos pueden hablar del tema y aclarar todas sus dudas. Hoy vamos a continuar con cirugía plástica. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor Demetrio Morales Cuellar, cirujano plástico. Ahorita vamos a hablar un poquito de él, lo voy a presentar. El doctor Demetrio Morales Cuellar es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene su especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Es un médico certificado desde el 2011 en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva y tiene la especialidad de cirugía plástica por parte de la Universidad Autónoma de México. No sé si es correcto esto, doctor. Sí, claro. Primero, Mariano, buen día, ¿cómo estás? A tus órdenes. Con gusto de estar aquí platicando con toda la audiencia que hoy nos acompaña. Y pues sí, aunque bueno, la certificación del 2011 es por recertificación, pero cuando salimos tenemos que estar certificados por un consejo. Y eso fue desde 1992. Oye, ¿tienes por 30 años, alguna cosa así. Está certificado por el consejo y eso sería bueno comentar de qué se trata. Pero sí, perfecto. En realidad lo demás es, primero soy cirujano general, egresado de los hospitales del Seguro Social, Centro Médico Nacional, o Cáncer a San José. Y después egresado de la especialidad de cirugía plástica reconstructiva en los hospitales del departamento del Distrito Federal en aquel entonces. Entonces, dos especialidades nos avalan. Y pues algunos años de experiencia. Pues ya bastantes, lo que es una parte. Ya no digas más de la edad. Queremos. Que ahorita vamos a hablar de la experiencia en un médico cirujano cuando lo escojan. Esta es la parte profesional del doctor Demetrio Morales, pero el doctor Demetrio Morales, ¿quién es en lo personal? Por ahí me comentaron, Doc, que te gusta mucho, tienes hobbies como leer y el cine. Sí, pues eso es una parte de lo que tenemos que hacer como norma desde jóvenes, desde muy pequeños. Empezamos a leer de todo. El primer libro que leí completito, tenía como 9 años, fue Las 1001 noches, que se los recomiendo. Eso es fantasía sensacional. Y de ahí... ¿Y el cine también? No, pues el séptimo arte, imagínate. ¿Alguna película en especial que nos recomiendes? No, pues muchas. Cumbres borrascosas, cosas del cine nacional, Casablanca, que son de cine internacional de gran afluencia. Y pues bueno, actuales, pues muchas actuales que pueden ser, ahorita acabo de ver con Tom Hanks, el náufrago y cosas así, que son gentes que vale la pena revisar, ver a un Morgan Freeman, ver a un Jack Nicholson, gente pues bastante buena. Estamos allá en eso más o menos versados. Muy bien, pues él es el doctor Demetrio Morales, estos son sus hobbies y es importante que sepan en quién pueden poner su salud, ¿no? Vamos a entrar de lleno al tema que nos trae hoy, que es la cirugía plástica. Te voy a hacer unas preguntas que creo que son muy importantes para toda la gente que nos escucha. Doctor, cuéntanos, ¿qué es la cirugía plástica reconstructiva? Bueno, es una especialidad dentro de la cirugía que implica dos aspectos. Uno que es la plástica propiamente dicha y la reconstructiva de manera firme. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, una, es que en la cirugía reconstructiva es llevar a una persona que ha tenido la desgracia de haber tenido un accidente, de tener una deformidad, tratar de llevarlo a la normalidad. Esa es la cirugía reconstructiva. Y la cirugía plástica o estética, que ahora también se le comenta, pues es alguien que es un paciente que no tiene ningún problema, pero que quiere mejorar su característica facial o corporal. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Es una y otra, y no pueden estar separadas, eso quiero que quede muy claro. No puede haber cirujanos estéticos
como tal, porque eso no existe, y yo lo digo porque en el último congreso que estuvimos en el Congreso de la Unión, estuvimos en la Cámara de Diputados ya 2 ocasiones haciendo foros acerca de esto, y ese término como la maestría en cirugía estética o los médicos estéticos, esos no los tienen contemplados. El CONASEM es el Consejo Nacional de Consejos de Especialidad Médica, que es el que regula realmente la actividad de los consejos de todas las especialidades. Y ellos no tienen en su contexto esos 2 términos, ni maestría en cirugía estética, ni los médicos estéticos. Entonces, hay gente que por cuestiones de que como hay una gran afluencia, una gran demanda para poder ser especialistas, pues hay, y que no todos pasan, porque pues ahora se acaban de presentar 60,000 personas y solamente aceptan a 8 o 10,000 personas, hay una oferta muy grande para hacer especialidad. Y entonces, por consiguiente, hay universidades que como tienen un REBOE, pues entonces es lo que hacen, que ofertar cursos de baja duración o de corta duración para que la gente pueda tener una cédula de especialidad, porque desgraciadamente eso pasa. Pero eso no quiere decir que tengan la capacidad de manera regular para ejercer la profesión a la cual están dedicándose o que dicen que la pueden ejercer. Entonces, por consiguiente, para todo el público en general, deben tener en cuenta que no todo el que se oferta ahora en las redes sociales y todo, como el que tiene más tecnología, el que se hace más cosas, etcétera, no es quizá el mejor. Deben de buscar lo que es la experiencia, el tiempo y sobre todo en dónde labora el médico con el cual van a acudir. Y los médicos que están certificados para hacer actividad a la que dicen es precisamente los que laboran en los hospitales que cuentan como estos hospitales, hablamos ahorita de los Cristus Muguerza, UPAEP y Betania, que están certificados y que solamente deben aceptar a la gente que está credencializada y que comprueba que tienen todos los rubros y todos los nombramientos y todos los certificados para ejercer lo cual dicen que pueden hacer o ejercer. Es un tema muy importante y creo que es parte de la seguridad del paciente, porque como bien lo mencionas, Grupo Cristus Muguerza se enfoca en la seguridad del paciente y parte de esa seguridad del paciente es que los médicos sean certificados, sean médicos con experiencia, como en este caso tú lo eres, ¿no? Y de ahí me surge otra pregunta. Ya no hablemos de toda la labor que haces tú, la actualización, el estar siempre activo. Hablemos de lo básico. ¿Qué es lo que recomiendas que debe de tener un médico para la gente que nos está escuchando deba de contemplarlo en un momento dado? Bueno, primero es su formación. Miren, yo soy licenciado en medicina, tuve que acudir a una universidad, son 6, 7 años. Después tuve que haber hecho un año de internado. No, van 8. Un año de servicio social. 9. Después de eso, tuve que haber presentado un examen que es el examen para aspirantes a residencias médicas, que es el ENARM, es el examen para poder asistir a una especialidad con los hospitales y los lineamientos certificados de Seguro Social, ISSSTE, Salubridad, bla, bla, bla. Tenemos que hacer ese examen. Si lo apruebas, entonces podrás hacer tu especialidad. En este caso, como digo yo hice la especialidad completa de cirugía general. ¿Cuánto duraste en la En especialidad? aquel entonces eran 3 años, hoy son 4 años. Después de haber terminado mi especialidad en cirugía general, tuve que presentar otro examen aparte. ¿Cuántos años te duró? Para poder hacer la especialidad de cirugía plástica, que en aquel entonces eran 3 años y que ahora son también 4. Yo además hice un año de ortopedia antes en un hospital general, entonces hice 7, pero ahora son 8. Entonces cada vez están siendo más acuciosos en la formación de los médicos. Para que ustedes puedan acudir con alguien, pídanle, hay un muro que se llama el Muro de la Vanidad, donde están todos los diplomas. A mí no me da problemas si la gente me dice, muéstrenme sus certificados, con gusto lo hago porque los tengo. Si no los tuviera me molestaría. Te costaron el tiempo. Claro, así es. Entonces tiene que ser el título de universitario de la licenciatura, tiene que haber un diploma o un título de cirujano general y un título o diploma de la especialidad en eso. Y aparte de eso, todavía aún así saliendo de eso, tuve que prepararme para presentar otro examen ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. O sea, vean cuánto tiene que ser. Según mis cálculos, y si no me falla, conté alrededor de 15 años de preparación. 15 años. Para que yo me presente ante la gente, son 15 años independientemente de la actividad ya como profesional. Además de las actualizaciones. Desde luego, ¿no? Cada año o cada 5 años tienes que recertificarte y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, y como te digo, yo cuando salí de la especialidad inmediatamente me certifiqué. Eso que mencionabas era la recertificación, pero bueno, y de ahí pues cada 5 años nos recertifican. Y nos recertifican dependiendo de exámenes, de cursos que asistimos, de diplomados, de etcétera, etcétera. Es una serie de cosas
independientemente de la actividad, sea en una institución pública o en una institución privada, ¿no? Como en este caso donde laboramos nosotros, que es en el Hospital UPAEP y aquí en el Betania. Perfecto, pues bueno, ya lo escuchan ustedes, es un tema de preparación, es un tema que el médico tiene que estarse certificando, y hoy con tantos temas que hay en redes sociales, que es otro tema que voy abordando, hoy en día, y bien lo sabemos, las redes sociales han tenido a veces un buen papel, a veces un papel de desorientación. Y yo lo que te quiero preguntar a ti en el tema de cirugía estética, ¿qué tú opinas? ¿Qué le puedes comentar a la gente que nos está viendo y nos está escuchando en ese tema, para que tengan cuidado de algo que en realidad sea lo que están buscando y que no se lleven sorpresas? ¿Qué nos puedes comentar tú, que has visto todo este tema de redes sociales, de medios de comunicación y todo esto? Nos podemos llevar mucho tiempo, pero definitivamente creo que las redes sociales son un punto básico para poder despuntar en la actividad en la cual uno quiere referirse. Sin embargo, comento algo que es bien conciso. En las redes sociales muchas veces pueden ser, pues no tan certeras, porque por lo que me entiendo, que yo no soy un experto, pero si yo le pongo en mi Facebook y compro manitas que dicen likes, y entonces dicen que esa persona tiene muchos likes y entonces es muy bueno, cosa que no es cierto. Ya entiendo que ahora hay situaciones que le llaman de tipo orgánico, que son realmente que comprueban que la gente son real y que están dando una opinión. Creo que esas son más válidas que de manitas. Si me anuncio en otro tipo, en Instagram y esos también son un poquito difíciles de valorar, porque operé una paciente que vino de Colombia, una paciente de 120 kilos, y se fue a Colombia porque ahí le dijeron que tenían TJ plasma, es decir, es una forma de hacer liposucción con regeneración de los tejidos, de tensión de los tejidos, y llegó aquí de sentada después de un mes de estancia en Colombia y se gastó un dineral. Llegó complicada porque tenía nada más adherida a la piel y por dentro estaba totalmente abierta. Me mostró a su médico y era un joven bien vestido, aquí, y que aparecía muy acá. Vendía imagen. Sí, estaba sin calcetines, etcétera, pero muy así, y con varios modelos aquí, así en fotos de modelos, y eso es lo que llama la atención. Eso es muy engañoso, definitivamente, que me disculpen lo que se basan en eso. Yo creo que deben de valorar quién está proponiendo alguna recomendación mediante una cuestión orgánica, de alguien que sea recomendable y de gente que realmente esté con algo que sea valedero y certero. Busquen más bien las referencias de las pacientes que de manera real están denunciando, promoviendo, diciendo lo que es su médico. Y desde luego creo que sí son buenas las redes sociales, desde luego, es ahorita lo que está fungiendo, pero tiene que ser cuidadosa la gente que tome eso. Además, en este caso, COFEPRIS está muy a la casa de los que estén falseando información, y eso es muy importante porque son multas muy grandes. Si todos estos jóvenes que se anuncian con los resultados pre y post supieran que COFEPRIS los puede multar hasta con 280,000 pesos, muchos bajarían sus anuncios. Definitivamente es bueno, pero hay que ser muy cuidadoso. Mi recomendación es que primero verifiquen dónde trabaja su médico, qué certificaciones tiene, el tiempo de experiencia, y que aunque yo tenga 30 años, a lo mejor he tenido 1000 casos buenos, pero con uno solo malo que me salga, y si esa persona va y dice que yo soy malo, con eso echa a perder muchos años de trabajo. También hay que ser acuciosos en el comentario, si es insidioso o no, porque también es bueno en parte, pero puede ser muy perjudicial para todos, para un hospital, para un cirujano, para un ingeniero, para una constructora, etcétera, ¿no? Fíjate que en ese sentido, a los que están correctamente certificados, llámese tú médico especialista, nosotros como hospital, tratamos de redoblar esfuerzos para cuidar más el tema, porque tocaste un punto muy importante. Con un tema que salga mal, una mala percepción, pues te tumba, aunque hayas hecho una muy buena labor. Así es. El tema de las redes sociales y todos los medios es muy atinado tu comentario, hay que revisarlo. Hoy COFEPRIS está trabajando, va a tardar mucho tiempo todavía en tener una claridad en cuanto a los anuncios, que sean los correctos o no. Pero mientras tanto, pues la recomendación que tú le haces a la gente que nos escucha es muy válida, que cuando lleguen con su médico, revisen que tengan las certificaciones, que dónde opera. Ese me gustó ese tema porque ahorita lo mencionabas, por ejemplo, en Cristo Muguerza lo que tratamos es de revisar las cédulas, las actualizaciones, los consejos de los médicos. Pero ya entrando al tema de hospital, ¿qué tú le recomendarías a la gente que nos escucha, que así como está valorando al médico, también valore a un hospital? ¿Qué debe de tener, qué debe de revisar? Bueno, mira, eso sí es muy importante. Primero,
Los médicos que laboramos en hospitales certificados, que tienen un ISO 9000, ¿cómo se llama esto? Pues es que están buscando realmente que sus médicos que estén laborando ahí no vayan a tener complicaciones, que las podemos tener cualquiera. Pero los médicos que trabajan y operan en las cliniquitas pequeñas, perdón, no por denostar las cliniquitas pequeñas, porque pues de todo hay para trabajo y también de acuerdo a la economía de cada paciente, pero ellos, los que se ofertan ahí para cirugía estética o reconstructiva, definitivamente no están certificados tanto para trabajar ahí. Un médico certificado sí puede ir a las cliniquitas, pero los médicos que nada más trabajan en clínicas pequeñas, ¿por qué no trabajan en clínicas grandes? Bueno, eso es uno. ¿Qué debe tener un buen hospital? ¿Por qué yo trabajo nada más en hospitales donde tienen todo lo necesario? Porque en cualquier momento, aunque yo haya hecho una buena historia clínica de mi paciente, que lo haya revisado previamente acuciosamente, puedo tener una complicación, cualquier lado, un sangrado, que el paciente haga una reacción alérgica a algún medicamento, algo que sea, pues que no está en mis manos, que es algo que no conozco y que al administrar un medicamento desarrolle un shock anafiláctico, alguna situación así, que es algo delicado, y que entonces requiera sangre, por ejemplo, si tiene un sangrado. Y pues que el hospital tenga banco de sangre, es lo importante. Y las clínicas pequeñas regularmente adolecen de esos bancos de sangre. Pero sobre todo si el paciente tiene una cuestión grave, que inmediatamente tenga así aledaño, vecino a 3, 4, 5, 6, 10 metros, una unidad de terapia intensiva donde pueda ser atendido el paciente si es que llegara a presentarse el caso. Obviamente tratamos en cirugía plástica reconstructiva de que los pacientes lleguen con un margen de riesgo muy pequeño, porque el paciente llega caminando. No puede haber complicaciones, aunque sí las puede haber, pero se trata de que eso no pase. Y aquí yo siempre les comento a los pacientes, deben de vigilar dónde opera su médico, quién es su médico, y sobre todo que sepa que donde le van a operar cuenta con todo lo necesario para que aunque hubiera una complicación, que salgamos avantes todos, el paciente, el cirujano y el hospital. Porque cuando adolecen de alguna situación de seguridad, porque es lo más importante, los pacientes deben saber que para mí lo más importante es un marco de seguridad para los pacientes, donde se debe evaluar que el riesgo, insisto, debe ser menor. Siempre hay riesgo. Sí. Digo, tenemos riesgo de ahorita yo salgo y voy a mi trabajo y choco y me matan. Entonces, en la cirugía pues pudiera ser igual, nadie tiene la vida comprada, pero que ese riesgo es menor, que ese marco de seguridad es lo que marca la diferencia entre operar en un lugar que no cuenta con los necesarios para un evento a donde sí lo tiene. ¿Crees que pudiera ser más complicado, hablando precisamente de ese tema, en donde, oye, pues me van a operar una clínica, pero no lo tiene todo, pero me cobran más barato? Pudiera ser como lo dicen, lo barato te sale caro, que pueda complicarse. Desgraciadamente sí, tienes toda la razón. Podemos ofertar precios más baratos, pero no se debe de buscar el lugar por más barato. Se debe de buscar el lugar porque se tengan los lineamientos necesarios, que tengan cirujanos certificados, con todos los implementos necesarios y, vuelvo a insistir, con un lugar donde se pueda resolver cualquier complicación que se presente con el menor riesgo y sobre todo pues que el paciente salga adelante, porque nadie quiere tener una complicación, sea en una cirugía general o en una cirugía de trauma y más que nada en la cirugía estética, porque es un paciente sano, como dije al principio, que quiere verse mejor y que pueda haber alguna complicación, sí, pero se trata de que ese riesgo sea menor. Y si se presenta una complicación, el lugar para poder ofertar y hacerlo, que pueda salir adelante, porque nadie quiere tener una complicación, ni el paciente, ni el hospital, ni el cirujano. Si se llega a presentar, bueno, pues adelante, que se pueda resolver, que puede salir un poquito más caro, que sí, bueno, sea cuestión monetaria, pero que salga adelante. La vida no tiene precio y creo que el paciente debe sobre todo valorar su marco de seguridad y que tampoco, por muy caros y muy grandotes que sean los hospitales, tampoco es la norma, porque ¿por qué pagar tantísimo? Si en algún lugar que tenga lo necesario y que pueda ser más cómodo en los costos, como en este caso nuestros hospitales, pues que se puedan hacer los procedimientos, ¿no? Perfecto, muy bien. Doc, dentro de este tema de seguridad, la anestesia, ¿qué tan importante es? ¿Qué papel juega? Llámese el anestesiólogo, que sea parte del team del médico, o el equipo de anestesia. ¿Qué papel juegan? ¿Cómo lo consideras tú? Muy importante. Es muy importante y eso quiero que también quede muy claro. El grupo médico que conforma un team quirúrgico es indispensable. Hay márgenes de seguridad internacional. De hecho, hemos asistido a 2 congresos internacionales de seguridad en cirugía plástica nada más, donde se ha visto y se determina que cuando cambia el team quirúrgico de un procedimiento, puede haber alguna complicación.
Y eso implica mucho más que nada más el cirujano. Ahí también conlleva la situación de los hospitales, cuando pueden variar el personal que está ahí. Es decir, cuando hay alguien, el grupo médico que se conforma por cirujano, ayudante o segundo ayudante y el anestesiólogo, y a veces la instrumentista, cuando cambian, por ejemplo, a la que está circulando, se puede equivocar en algo. Es muy importante. No nada más es cuestión del cirujano. Que esté preparado y capacitado. Totalmente, para que siempre se haga lo mismo. Las complicaciones son porque alguien obvió un paso. Y entonces, ¿qué hacer para eso? Que el grupo médico siempre sea el mismo. Siempre hemos propugnado precisamente porque siempre tener el mismo personal. Y eso disminuye mucho el hecho de tener complicaciones. Insisto, se puede presentar en cualquier momento. Pero lo que acabas de comentar es muy cierto. Siempre trabajar con el mismo anestesiólogo o con dos anestesiólogos. Siempre ser el cirujano. Yo no puedo llegar a operar e irme a tomar un café mientras mi asistente está siguiendo con la cirugía. Yo desde que entro no me salgo del quirófano. Y el anestesiólogo también debe estar allí. Es muy importante que el anestesiólogo esté ahí. No puede dejar en manos de alguien más la anestesia. Eso es muy grave. Y entonces tenemos que estar siempre el mismo grupo. Cuando todo lo hacemos así, evitamos tiempos perdidos, evitamos que haya alguna complicación y siempre saben qué hacer, siempre saben qué hacer. Eso implica que el cirujano también se encuentre más descansado. Llegamos con la coronaria más tranquila porque todo el personal sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Es que no saben la presión que uno tiene cuando está en un quirófano. La verdad es que es algo delicado. Es una responsabilidad muy grande. Mucho. Y nadie quiere tener complicaciones, lo que insisto, nadie las quiere tener. Pero sin embargo pueden presentarse. Por consiguiente, no hay nada como tener siempre un team quirúrgico específico que no varíe, que es un plan de seguridad totalmente y absolutamente que no se debe obviar. Entonces, obviamente necesitamos que toda la gente sepa que cuando trabajamos en un hospital que tiene el suficiente personal, suficientes equipos de anestesia, que tenga videocámaras para poder intubar a un paciente con una intubación difícil, cuando tiene los elementos necesarios, el instrumental necesario, todas esas cosas, que es lo que nos hace realmente la diferencia de trabajar en un lugar que tenga lo necesario para evitar complicaciones, a un lugar que no lo tiene o que se improvise algún evento. Eso no puede ser posible. La gente debe de buscar, insisto, su marco de seguridad donde le oferten que el procedimiento deba ser expedito, bueno y sobre todo con el costo que se les dijo, ¿no? Justo. Claro. Justo, pues, digo, son muy valiosas tus recomendaciones, más tomando en cuenta de quién vienen, en este caso de un médico que tiene mucha experiencia, que armó un team quirúrgico que también ya nos escucharon, es muy valioso. Y por otro lado, pues bueno, ¿qué puedo decir del hospital? El hospital está constantemente capacitando a la gente para que ellos puedan también, en conjunto con el médico, llegar a lo que necesita o lo que quiere el paciente, esa meta que está buscando el paciente de verse bien y lejos de que tenga una complicación, que salga lo más librado posible del tema, ¿no? Ese es un tema importante. Doc, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los procedimientos más comunes que tú haces en tu experiencia, los que más te piden? Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los más comunes? No es nada más los que yo me pidan, son los que son a nivel internacional los más comunes. Primero la rinoplastía, el hecho de una cirugía de nariz, la liposucción, que es el segundo término, cirugía de mamas, aumento o reducción y cirugía de abdomen. Es quitar cuando las mujeres ya tuvieron su paridad satisfecha, tuvieron sus embarazos o engordaron simplemente, que adelgazaron y tienen la piel flácida. Entonces es la abdominoplastía. Que son diferentes, la abdominoplastía que la liposucción. Cuéntanos un poquito de eso, porque seguramente hay dudas y algunos los confunden, no sé si de repente te llega el paciente. Sí, pues cuéntanos un poco de eso para que la gente que nos ve pueda entender. Sí, bueno, la abdominoplastía es lo que la gente conoce como lipectomía, que viene de lipograsa, ectotomé, fuera, corte fuera de grasa. Es decir, quitar, es un fragmento que se le quita lo que ya le redunda a las mujeres. Regularmente lo que más las solicitan son las mujeres, pero también lo hacemos en los caballeros. O sea, aguas, también los caballeros tienen derecho a verse bien. Claro. Entonces, esa es la situación, quitar un fragmento de piel y ajustar la piel que ha sido, pues digamos, en exceso. Que ya tiene exceso, que engordaron y bajaron y que ya está flácida. Okay. Esa es la lipectomía o abdominoplastía. Y además se cosen los músculos rectos anteriores donde se ajusta como si fuera un corset interno y el abdomen, que es abombadito o convexo, se vuelve un poco más plano y se da un poco de cintura, porque se hace un rombo en esta situación, si no sé si me está viendo la cámara,
y entonces se ajusta a nivel de la cintura y les va bien. Quitamos, si es una incisión grande, debe tener la gente ese contexto que es grande. La liposucción es un procedimiento maravilloso, sensacional. Con incisiones muy pequeñas se introducen unas cánulas largas como de 20, 30 centímetros o hasta 40 si fuera necesario, que hay varias medidas. Y con esas incisiones pequeñas, como un abanico, se va succionando una gran zona del cuerpo y entonces se hacen incisiones en la ingle, a veces aquí en la apéndice sifoides, a veces aquí a los lados, atrás se hacen arriba de las nalgas o en el torso para cuando quieren dar un corte una liposucción de la parte posterior de las mamas. Entonces esa es la diferencia. Se pueden combinar las dos, que es lo importante. O sea, se puede tener tanto la abdominoplastia con liposucción, que el resultado es maravilloso, o simplemente hacerlos por separado. Hay que elegir bien a los pacientes, porque definitivamente cuando el paciente viene elegido y se le da una buena orientación, el resultado es sensacional. Aguas con la liposucción, porque mucha gente puede decir que es muy sencilla y que sacan mucha grasa además. No, a ver, por norma, por ejemplo, se me ocurre ahorita decir en la Florida, en Estados Unidos, el que succiona más de 3,000 mililitros de grasa va a la cárcel o puede ir a la cárcel. Está prohibido, es mucho. Bueno, aquí lo hacemos, de momento puede ser 3, 4,000 mililitros, o sea, 4 litros, puede ser, pero yo no soy un gran liposuccionador ni le recomiendo a las gentes que se dejen llevar por aquellas personas que le dicen que les van a quitar 10 litros de grasa. Es muy grave. Es ser gradual. Pues sí, claro, y además debe ser algo que sea prudente, por eso el término romántico que se le dio a la liposucción se llama lipoescultura. Quiere decir, como si fueran a esculpir nada más donde le hace falta al paciente. No es un procedimiento para bajar de peso. Prohibido por la ley, no lo digo, está prohibido por la ley. Ofrecer la liposucción de hace más de 10, 15 años que se determinó por la ley, ofrecer a la liposucción como un procedimiento bariátrico. No es para bajar de peso, es para donde le haga falta al paciente, es modelar. Lipoescultura. Por eso la gente dice, ¿cuál es la diferencia en lipoescultura y liposucción? Es lo mismo, es un término romántico, pero realmente es lo que se debe hacer solamente para cuando se necesita una parte donde está más acumulada la grasa o con alguna lipodistrofia que tengan los pacientes, ahí es donde sirve. Pero hay que tener mucho cuidado. La liposucción es maravillosa, de verdad, se los digo, es sensacional, les va muy bien a los pacientes, pero pacientes bien elegidos, bien estudiados y con una succión de grasa que sea acorde a su peso corporal, por eso debe de pesar, de medir, se hace un índice correcto. Claro. Y además también, la lipoinyección, que también puede ser el tema que me quieras preguntar, a lo mejor porque a veces toda la gente quiere saber, hay la inyección de grasa, por ejemplo, en las nalgas o en las mamas. Está mucho más difundido el tema de lipoinyectar la grasa en las nalgas. Y les va bien a los pacientes, pero también, como ha habido varios decesos por eso, tienen que ser muy cautos quién se las hace. Ya se hizo un task force en Estados Unidos, con la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, donde se determinó dónde se debe inyectar la grasa. Cuando empezamos estos procedimientos hace muchos años, ya más de 20 años, se empezaba a liposuccionar y a hacer lipoinyecciones. Sí. Entonces se inyectaba la gran cantidad en el músculo y ahora se dice que no, porque es donde puede haber más complicaciones. Se debe inyectar exclusivamente en la grasa. Y se decía que en el músculo, ¿por qué? Porque el músculo tiene vascularidad y se inyecta la grasa, no crean que llega y se hace así, se hace un chorro ahí, se hace un absceso, ¿no? Se van haciendo churritos, perdón el término, donde se van inyectando la grasa. Entre el músculo. Se hacía entre el músculo porque tenía vascularidad y se integraba más cantidad de la grasa. Hoy no. Hoy lo que hacemos es, seguimos haciendo esos churritos, se van haciendo y se inyectan por intervalos, se mete la cánula y cuando se va saliendo se va inyectando grasa, volvemos a introducir, se inyectan como churritos, como si fuera un entramado, hacemos una trama, luego ponemos otra trama, así, para que sea una vascularidad, sea como una red, y entonces se integra. Debe de saber la gente que el 100% que inyectamos de grasa, solamente se puede integrar un 70%, 60%, 70%, un 30% se puede perder. Entonces, por eso a veces tenemos que hipercorregir, pero no mucho, o sea, corregir de más la zona a inyectar, pero no siempre. Ahora, en las mamas se estipuló mucho hacerlo, la inyección en las mamas, pero ahorita definitivamente lo que se está haciendo es que estamos todavía en vías de análisis el inyectar en las mamas, porque es ahorita todavía... Por cuestiones de tipo de cáncer de mama hay que ser muy cautos en inyectar y dónde se inyecta y si pueden haber algunas calcificaciones que se pudieran confundir con
un tumor de mama, y como la gente tiene mucha cancerofobia, entonces lo que hacen es precisamente que están tratando de ser muy cautos con la inyección todavía de mama. Pero está haciendo. Y pues bueno, pues es más sencillo colocar un implante, que es más rápido, etcétera, que también tiene sus bemoles, y por eso acudan con alguien que les hable con sinceridad, de verdad. Acudan con alguien que les diga la verdad de implantes, de lipoinyección, que no le pinte todo. El médico que le pinta que todo es color de rosa en cirugía plástica reconstructiva es que analícenlo bien. Si no les dicen los pros y los contras de un procedimiento, es que entonces lo que quieren es operarlas. Yo también quiero operar a muchos pacientes, pero que sea honesto. La omisión también es castigada por la ley. Si yo no le digo al paciente lo que pudiera pasar, estoy cayendo en omisión y el paciente puede quejarse. Yo les digo los pros y los contras, se operen o no se operen conmigo, es lo más honesto. Por eso busquen a una persona que sea honesta con el paciente, porque la paciente quiere oír lo que quiere oír. Y ella quiere oír que todo va a estar bien, que se va a ver sensacional, que se va a ver más joven, etcétera, etcétera. Pero la cirugía plástica reconstructiva, en este caso la cirugía plástica estética estamos hablando, pues es que pues todos quieren oír las mujeres que se van a ver súper bien y que van a tener muchos pretendientes y que se van a casar luego de operarse, pero no va así. Puede haber complicaciones, puede haber necesidad de hacer alguna retoque, le llamamos nosotros, de algún procedimiento que haya necesidad de corregir. En la nariz en mi caso, tengo pocos retoques, pero sí los hacemos. Y no todos los procedimientos son idóneos. Puede ser que algunos sean más, algunos sean menos, pero pues bueno, puede haber alguna situación, sobre todo de la cicatrización de cada paciente, porque no es lo mismo, la piel no es plastilina, no es como yo la ponga así se queda. Hay inflamación, hay cicatrización, que eso puede repercutir a final de cuentas en un resultado bueno, mediano o malo. Y no todo depende del cirujano, algunas veces sí, pero no todo depende del cirujano, lo tiene que saber la gente. Oye, y en ese sentido, hablando, tocaste un tema importante, la recuperación. ¿Qué es lo que nos puedes hablar de la recuperación después de un proceso de una cirugía estética? ¿Qué es lo que pueda pasar? ¿Qué le recomiendas al paciente? Cuéntanos un poquito para que te escuche la gente. Bueno, depende de cuál es el procedimiento que hablemos. Pero en general, usualmente 2 semanas para reactivar la profesión, la actividad que tenga el paciente. No hay recuperación inmediata. No, absolutamente no. Aquí no es un salón de belleza, siempre les digo a los pacientes. No es como córteme el pelo y si no me gusta córtelo más y que ya mañana estoy trabajando. No. Y cuando les oferten procedimientos de Rhinofast, por ejemplo, que llegan, se inyectan y que se las dejan así, inmediatamente sean cautelosos. Todos los infiltrantes tienen también algunas complicaciones. No es porque yo no la ponga. Es que sencillamente cuando tenemos que operar a alguien que le han estado infiltrando colágeno o ácido hialurónico en la nariz, empezamos a ver que sangran más, tienen más problemas, están fibróticos, o sea, con cicatriz por dentro, aunque no se vean por fuera. Entonces, eso es importante. En la nariz, liposucción, abdominoplastía, mamas, 2 semanas son pues que pueden recuperarse para ir a una actividad, digamos, de oficina. Pero, ¿cuál es lo mejor, lo más recomendable? Son 3 semanas. Okay. Y para que ya recuperarse, hacer la actividad, digamos, si hacen deporte, si hacen cualquier otro tipo de actividad, en 4 semanas iniciamos actividad física, o sea, con caminata, con caminadora, con levantamiento de, pesas, alguna cosa. Okay. Todo eso, ya para que se puedan recuperar su actividad totalmente normal, 4 semanas. Pero para una actividad de escritorio, como la tenemos una gran mayoría de personas, una persona que se dedica a quehaceres del hogar, pues no puede estar en 2 semanas cargando y haciendo eso, ¿no? Pero 2 semanas son prudentes para que puedan reintegrarse. Una vez operé a una paciente de mamas, le puse unas prótesis y a los 4 días estaba trabajando y tenía un Volkswagen y es que le meten la velocidad así, la palanca y me dice que le dolía, le dije es que no puede. También tienen que ser cautos. A veces las complicaciones no son simplemente por el cirujano. Fíjense en esto. Aquí hay un binomio. Debe ser un buen médico, un buen cirujano pues, y una buena paciente o un buen paciente, porque también operábamos caballeros, aguas con los caballeros. Entonces, pues ¿qué hacemos? Que tenemos que hacer ese binomio para que todo salga bien. Si eso va bien, entonces llegamos a buen puerto los dos, porque nadie quiere tener complicaciones, insisto. Pero si se las busca uno, yo meto a un paciente que tiene 120 kilos y le quiero quitar una franja de piel para que se sienta bien, es mal para el paciente. Si llega una paciente con 40 kilos y quiere que le quite 20 en una liposucción, es un mal procedimiento, no hay que hacerlo. Si llega una paciente con unas mamas caídas, que a veces pasa porque engordan o porque amamantaron a sus bebés,
están caídas y quieren una prótesis sin levantamiento de mamas. Es un mal procedimiento. Entonces tienen que ser bien evaluadas con un buen diagnóstico y que se decida qué hacer el paciente y el cirujano para llegar a un buen puerto, hacer un buen procedimiento en todas las estructuras y acudir a un hospital certificado. Como lo comentas tú, Doc, yo creo que esa parte es muy importante. Si bien hoy estamos hablando de qué tiene que revisar el paciente o la persona que busca un procedimiento estético en cuanto al médico, pero también está la otra parte, la parte del paciente, que definitivamente, y por lo que nos acabas de explicar, por mejor que sea el médico, sí, si el paciente no toma en cuenta estas situaciones de que no es una recuperación rápida y empieza a hacer sus labores habituales, se puede complicar, que también ahí viene una parte muy importante. Totalmente, es algo que acabas de decir, es la pura realidad, porque no todo es el médico. Yo veo al paciente, lo opero, estoy al tanto de él, pero yo no sé en su casa qué esté pasando. A lo mejor no lo curan bien, a lo mejor el paciente ya se levantó, no lo sé. Y entonces el hecho de que el paciente ya no lo cheque yo 24 horas o que esté en un hospital checado por enfermeras o por lo que sea, médicos de guardia, lo que sea, implica que yo no tengo el dominio en esos momentos, en esos 2-3 días en que lo doy de alta y se egresa. Entonces, ahí tiene que ser el sentido común del paciente, de los familiares que estén ahí vigilándolo, para que todo llegue pues, a un buen fin, ¿no? Todo llegue a un buen fin. Oye, Doc, cuéntame un poquito, ¿qué tan valiosa es la actualización? No sé si tú has visto que la cirugía plástica y reconstructiva ha ido evolucionando de unos años para acá, y cómo ha evolucionado y qué tanto ustedes es importante la actualización en estos temas. Absolutamente. Mira, yo ya tengo 30 años trabajando y todos los días aprendo. Pensar que ya lo sé todo es un error. Yo aprendo de la gente joven, de otras personas que dan congresos, que yo asisto a congresos, yo también doy algunas pláticas en algunos congresos. Para entrar a alguna asociación tengo que presentar un tema de ingreso. Yo pertenezco a la Sociedad de Cirugía de Mano, etcétera, y aparte de, ¿no? Entonces, entre otras, hacemos cirugía. La medicina y la cirugía va cambiando. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo que estaban platicando hace rato, la cirugía postbariátrica. Una vez que el paciente, un gran obeso, pierde peso, hay que estar capacitado para poder hacer esa reconstrucción. Fíjense bien. Y por ende ahí sale un tema. Un cirujano estético, que se llama o se autonombran así, pues no puede existir. No puede existir la cirugía estética sin la cirugía reconstructiva. Es algo muy importante que la gente debe de saber. Yo no puedo operar algo que no sepa reconstruir. No es porque sea pura cirugía estética y sea lo bonito para una nariz. Tiene que ser algo realmente contundente. Es decir, un ejemplo muy claro para que no entremos en otro detalle. Cirugía general. Yo no puedo operar un apéndice, yo no puedo quitar un apéndice si no sé hacer una colostomía. ¿Qué es esto? El apéndice todos lo conocen. Pero hacer una colostomía es, si está muy muerto el tejido adentro, los intestinos, tengo que desfuncionalizar el intestino y sacarlos a través de la pared abdominal. Yo no puedo hacer un apéndice si no sé hacer una colostomía. Yo no puedo hacer una rinoplastía si no sé cómo reconstruirla si algo me sale mal. En el gran obeso, también los que dicen que hacen cirugía nada más estética, bueno, ¿cómo saben cómo reconstruir, bajo qué circunstancias reconstruir a ese paciente que ha perdido su anatomía, su fisonomía externa, para llevar a lo más cercano? Ahorita que estaban hablando de lo que se puede lograr con la cirugía bariátrica, bueno, pues aquel paciente que baja 30, 40, 50 kilos es un caso específico para cirugía reconstructiva. Tenemos nosotros pacientes que han venido desde Nueva York, desde Montreal, donde ahora que hablabas de las redes sociales, que es algo nuevo para mí también, pero que hay que saber por videoconferencia, que entonces tenemos que estar checando. ¿Cómo se enteraron esas personas para que me contactaran? No lo sé, pero tuve la fortuna de poderlas operar, las operamos aquí y salieron sin problema, ¿no? Que además, bueno, eso tendrá que verse. Y las redes sociales que son buenas sí, pero pues también hay que saberlas usar. Y lo que me comentabas ahorita de las actualizaciones son imprescindibles. Aquel que piensa que ya sabe todo, pues está frito. Yo ahora con la pandemia he tenido más cursos en internet que estoy sensacional. Tengo mis cursos y sin moverme de mi lugar de trabajo, estamos viendo, actualizándonos, y yo creo que es algo muy importante. Aquel médico que no se actualiza es que tiene problemas, o puede tener. Si los que nos actualizamos con algunos años de experiencia podemos tener complicaciones, pues no me imagino que no se actualiza.
porque los cursos son caros desde luego, pero pues hay que hacerlo. Son necesarios. Necesarios y absolutamente, pues para brindar una seguridad a los pacientes, es lo más importante, insisto, su marco de seguridad se basa en que sepan escoger a su médico, que sean unos buenos pacientes y que sepan escoger también el hospital o lugar donde se van a operar. En ese sentido, y hablando de actualizaciones, entra la parte de tecnología. ¿Qué tecnología debe de tener el hospital, al menos básica? Ya no hablo de último nivel, pero hablo de tecnología básica que debe de tener un hospital para llevar bien una cirugía estética. Pues creo que todos los hospitales que estén con una certificación de funcionamiento la tienen. Es decir, que tengan un lugar donde se respete el área quirúrgica, o sea, las zonas negras, las zonas grises y las zonas blancas. Unos buenos aparatos de anestesia, que los tenemos, por ejemplo, en los hospitales donde laboramos, que son estos. Un capnógrafo donde todo el tiempo se está viendo cuánto oxigena el paciente, cuánto tiene la oxigenación en los pulmones, donde tienen unos parches para ver un cardioscopio, que todo el tiempo está viendo el ritmo cardíaco, que tengan buenas lámparas, que tengan instrumental, que es importante, y sobre todo, como insisto, que tengan también aledaño, que tengan vecino, un lugar donde si hubiera alguna complicación que se pueda resolver, porque puede ser. Nadie quiere tener complicaciones en una cirugía, pero puede pasar, pero lo más importante es que se tenga el lugar donde se pueda resolver la situación. Y de tecnologías en sí, en medicina, en cirugía plástica reconstructiva, está bien estipulado también, ya está normándose, de que muchas veces nos llenamos de lo que las casas comerciales nos venden. Día con día llegan con cosas nuevas y más novedosas, pero más caras. Por ejemplo, la gente me dice para una liposucción, oiga la liposucción, pero quiero que se quede la piel muy tensa y es ok. Y empieza la gente a ver informada por las redes sociales, que si el TJ Plasma, que si el Vaser, que si el Renuvion, que lo que ustedes me digan. Y tenemos la liposucción convencional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la gente ya se llena de información y llega ya muy notificada. Nutrida. Sí, y oiga, pero aparte tiene esto y tiene el otro. Yo les comento, yo tengo un láser y no me apena decirlo, tengo un láser, lo tengo ahí, pero cuando la gente le dice, cuesta tanto la liposucción, y de momento me dice, bueno, cuesta $1 por decir algo, oiga, pero si tiene láser, ¿cuánto me cuesta el láser? Le cuesta $2, o sea, el doble. Entonces, esto quiere decir que la gente quiere más bien lo convencional. Y quiero aclarar esto, no porque tenga más tecnología un cirujano, quiere decir que sea mejor. Lo único que dice es que tiene más capacidad económica para comprar, porque al final de cuentas, ¿quién es el que paga esos aparatos? Pues el paciente, porque si yo lo invierto, yo le voy a sacar al paciente lo que me cuestan esos aparatos, y si lo estoy renovando y renovando, ese es un grave problema. Pero aparte está bien ya estipulado y determinado por muchos, que las energías, o sea, todo lo que es Renuvion, TJ Plasma, eso que les acabo de mencionar, es energía que se aplica al cuerpo, y eso puede produce calor y puede haber quemaduras. Y puede haber pérdidas importantes de la piel donde se esté aplicando si no se sabe aplicar. Por lo tanto, vigilen bien si su médico efectivamente está capacitado para manejar esas energías, porque si no, hay complicaciones, hay quemaduras. Anoche hubo una plática del Consejo Mexicano, de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva, donde se demostró que para aplicar este tipo de energías llegaron con muerte de piel de todo esto, y de la parte posterior es algo muy delicado. Afortunadamente la paciente salió viva, pero con cicatrices porque acabó en unos injertos de piel por quemaduras, como si hubiera quemado, pues. Entonces, vigilen bien que no el que tenga más tecnología y se anuncie como que tiene más tecnología, ese es el mejor. Por Dios, no cabe duda que hoy por hoy, yo a lo largo de muchos años he visto, ahora le llaman la teoría del cardumen, así se le llama, donde estamos todos los cirujanos, los que sean médicos o lo que sean, hay una nueva tecnología y todos emigramos para allá como pescado. Y ahora va para acá y vuelven a hacer. Esa es la teoría del cardumen. ¿Por qué? Porque llegan las casas comerciales que venden y entonces venden el producto caro y todos vamos a ver de qué se trata. Y el paciente igual informado en internet también llega informado y quiere esas tecnologías. Y al final de cuentas nos quedamos con lo que tenemos. Si hay otra, vamos ahí y volvemos a lo que tenemos de manera tradicional. No quiero decir que no busquen a alguien que tenga esas tecnologías. Simplemente es que busquen que realmente sepa manejar esas tecnologías, porque alguien que es nuevo en esa situación y está experimentando puede haber varias complicaciones. Entonces, por lo consiguiente, no todo lo que sea tecnología, bueno, en seguridad sí, del hospital sí, que eso tiene que estar bien, con mucha seguridad. Pero el que esté ofreciendo tecnologías para cirugías, pues bueno, tendría que ver cuánto le va a redituar. Alguien que haga endoscopía para cirugía de la cara,
Pues sí, sí se hace, pero cuesta muy caro tener una torre de endoscopía, etcétera, etcétera. Y a veces lo más común es lo que hacemos, lo que ya tenemos hace mucho tiempo, liposucción en la cara, pues liposucción. Es decir, busquen a alguien que les hable sobre todo con la verdad y no que les quiera vender productos. El que les vende productos es alguien que realmente le interesa más que nada la economía, de su economía del cirujano, y no el beneficio del paciente. Perfecto. Doc, vamos a contestar algunas preguntas que nos hacen aquí el público. Muchas gracias. Pregunta María Torres. ¿Debo buscar una segunda opinión cuando el primer médico me dice que no soy candidata? Si está en su haber, sí, hágalo. Es decir, yo creo que, como siempre les digo a mis pacientes, yo les digo la verdad, se opere o no se opere conmigo, y siempre se los digo. Quien ha ido a consulta conmigo no me dejarán mentir, pero les digo la verdad. Sin embargo, si el médico definitivamente le dice que no es candidato a algo, escúchelo. Cuando alguien la rechaza es porque está viendo algo que puede pasar con usted. Y lo que les dije hace rato, las pacientes, las mujeres o los hombres o lo que sean, quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y ellos quieren escuchar que todo va a salir bien, que van a quedar muy guapas, etc. Cuando alguien les rechaza y le dice no, sean cautas cuando encuentren. El que busca encuentra. Y van a encontrar alguien que los lastime. Entonces también sean prudentes. Si van a buscar una y dos y tres hasta que encuentren a alguien, ese alguien puede lastimarlos. Si rechazo a alguien es porque yo quiero operar, yo quiero ganar dinero. Pero si no soy honesto con el paciente, no soy honesto conmigo mismo. Exactamente. Okay. Vamos a contestar, a ver si podemos contestarlas todas. Hay varias preguntas, Doc. Paulina, después de la cesárea, ¿cuánto tiempo debo esperar para realizarme una lipo? Variable también, depende cuánto tiempo tarda en bajar de peso. Sus tejidos y el edema, porque las mujeres embarazadas están hinchadas. ¿Qué baja la hinchazón? Son un mes, 2 meses. Pero bajar del peso que subieron, pues también depende de ellas. Porque pues no todo es llegar y no es como una vulcanizadora que llego, me duermo y ya llegué otra vez espiritifláutica. No, hay que ser prudentes. Yo creo que lo primero que deben de pensar, fíjense, a lo mejor me doy un tiro en el pie, pero disfruten a su bebé. Sean buenas mamás en su momento, amamántenlos. ¿Cuál es la urgencia por verse bien? Entonces, 6 meses, 8 meses, pues disfruten a su bebé primero, ¿no? Digo, por mí, prepárense rápido, pero primero tiene que estar bien el niño para que puedan hacer ustedes algún procedimiento. Rocío Romero pregunta, ¿un cirujano puede garantizarme el 100% del resultado? Absolutamente no. Olvídenlo. Aquí no es comprar un coche, ni que sale con garantía de algo. No, es decir, este es un procedimiento. Aquí nosotros tratamos con personas, no tratamos con una máquina. Entonces, aquel que les diga que 100% de garantía, aguas, desconfíen. Yo no. Si alguien me dice que garantía, no, es que no la hay. ¿Por qué? Pues porque no es que lo haga mal o que yo tenga miedo a que haga un procedimiento mal. Es que son personas, es cicatriz, es inflamación, es retracción. No siempre quedan bien a la primera, como dije. Y entonces, si hay necesidad, que pocas veces he tenido de hacerlo, pero que también las hacemos, de que no tiene complicaciones, es que no opera. Si tiene que haber algún retoque, alguna situación de revisión, pues se tiene que hacer. Ok. Janet Jiménez pregunta, ¿es mejor realizarse una cirugía de nariz estética o solo ocupar ácido hialurónico para moldear sin dolor? Creo que ya lo contesté hace rato. El ácido hialurónico es un elemento que es irritante y que sí les corrige, definitivamente llegan, se les oponen y se van al trabajo. Pero no todo es así. Cada vez que se inyecta es un irritante que se introduce en el cuerpo y puede producir inflamación, retracción. Y cuando acuden ya para alguna cirugía real, cuesta mucho trabajo. Hay ocasiones en que se pincha o se está haciendo la cirugía y empieza a salir ahí el líquido que se les infiltró. Claudia pregunta, ¿qué opinión tienes sobre la mini abdominoplastía? ¿Cuánto tiempo de recuperación se recomienda? Así lo pone. Es muy buena, pero también depende de qué paciente es. Si me llega una paciente que tiene 30 kilos de sobrepeso, pues no. Es una paciente que es delgada, que siempre ha sido bien conservada, tuvo a lo mejor un embarazo y que solamente fue poca la piel que se extendió y que ahora está flácida. Es así y les va muy bien y se puede acompañar también con una liposucción y se hace una incisión igual, menor que una abdominoplastia normal, que nada más es prácticamente donde va el vello púbico. Se hace, se levanta, se succiona, se jala y se plican los músculos por ahí mismo. Y les va bastante bien. Okay. Se recuperan, pues no sé, igual en 2-3 semanas. Hoy has tenido muchas preguntas, Doc. Chayo García pregunta, quiero preguntar al doctor Morales
acerca de los procedimientos de rejuvenecimiento facial. ¿Son recomendables? Sí, claro. Pero a ver, ¿de qué clase? Me están diciendo de las inyectables. Miren, yo inyecto poco porque todo tiene un bemol. Los inyectables son muy buenos en buenas manos con alguien que sabe. Pero donde les apliquen mal uno y se tape una arteria, hay casos de que se muere la piel de la nariz, del labio, y son de veras complicaciones. Hablando de esto, no se inyecten la cara con cualquier persona, no porque les oferten en el salón de belleza, porque no saben qué le están inyectando. Hay ocasiones que le dicen que les inyectan ácido hialurónico o colágeno y no es cierto, les inyectan aceite de X tipo. Por favor, tengan cuidado, no acudan con esas estéticas patito, vamos a llamar así, perdón. No certificadas. Exactamente, donde no acudan, les pueden lastimar y después la recuperación o la reconstrucción primero es muy cara y es de varios procedimientos y eso determina que el que realmente hace las cosas o trata de hacerlas bien, pues les quita mucha credibilidad. Perfecto, me voy con la última pregunta por el tiempo. Romina Castillo pregunta, ¿cuál es el seguimiento, así lo pone, el seguimiento en los años de los implantes? Quiero pensar que lo que ella pregunta es cuánto es lo que dura un implante. Miren, los que hemos tenido la oportunidad de estar en las fábricas donde hacen los implantes, definitivamente no hacen implantes para 1 año, ni para 5 años, ni para 10 años. Los producen en serie, o sea, digo, los que hemos estado en una fábrica de estas. Eso de que dicen que hay duración de 5, de 10 años y que hay que cambiarlo, les explico por qué, para que la gente ya entienda. La FDA, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que es como aquí la COFEPRIS, que ya no sabe qué hacer para ver de dónde saca cosas para poder sustentar el gasto que ellos le producen al erario público. Entonces determinaron analizar qué eran las prótesis y las pusieron, por decir algo, para que me entiendan rápido. A lo mejor metieron una máquina de tales marcas y las pusieron en una máquina donde estaban haciéndoles así, pegándoles. Midieron y analizaron las características antes y después de un determinado tiempo. A lo mejor la dejaron 1 mes. Y entonces después de ese golpeteo, volvieron a medir y analizar y dijeron, esta marca dura tanto y así. Pero no hay tal. Todo depende del rechazo, de la aceptación también del paciente. Hay pacientes, puedo poner la mejor marca, la que dicen que dura siempre, que no hay tal, y a los 2 años puede desarrollar un rechazo. Hay gente que los tiene 30 años. Hay gente que se muere con ellas. Depende del paciente también. Sí, claro, depende de la reacción del paciente. Es un cuerpo extraño, deben saberlo. Es un cuerpo extraño que no debe estar ahí. El cuerpo rechaza todas las prótesis, pero no las extruye. A ver, aguas con esto. Las rechaza, pero no las extruye. Forma una cápsula, las encapsula, las aísla dentro del cuerpo y las pueden tolerar. Algunas hacen más reacción, con una cápsula más gruesa, más dura y que llega a producir molestia, y otras no. Entonces no depende ni de la marca ni del cirujano, que muchas veces puede ser, pero más que nada es la reacción del paciente al cuerpo extraño que se está implantando en su cuerpo. Entonces pues de eso depende, de cómo está, que si deben cambiarse, no, con su chequeo normal, con su ultrasonido de la gente joven, ya cuando tiene más de 40, 45 años, ya hace una mastografía eventual, ahora es una tomosíntesis que está utilizando, ya está utilizando también la tomografía, que es menos agresiva de manera de radiación, o en su caso la resonancia magnética, que también ahora se está utilizando para determinar cosas. Todo eso puede hacerse, pero la gente joven se opera. Hay gente que operamos a los 15, 16 años de prótesis y que les va bien, su autoestima se eleva, porque son gente que pues, las mamas es un artefacto, pero es un aditamento sexual atractivo para las mujeres. Reconstructivo. Entonces. Así es, claro. Entonces, y pueden entonces mejorar de su apariencia desde muy jóvenes. O la nariz, operamos muchas jóvenes para sus quinceañeras, ¿no? Llegan las mamás a los 14, 15 años, oiga, antes de la cirugía, de la fiesta, les hacemos una nariz. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero acudan con alguien que sea honesto, que les diga la verdad, si es un paciente adecuado o no, si es el candidato más idóneo o no. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Creo que tus comentarios, las opiniones que nos has dado son muy valiosas, más aún con toda la experiencia que tienen, y que ya el público pues, se dio cuenta que es importante escoger un muy buen cirujano plástico, escoger un buen hospital que tenga toda la seguridad del paciente. Agradezco a todos los que nos hicieron estas preguntas y quedaron algunas todavía ahí pendientes. Les agradezco que hayan estado participando y que hayan estado conectados. Les dejo el teléfono del Contact Center porque ahí van a seguir atendiéndolos de lo que ustedes requieran. Es 222-505-2754. Repito,
222-505-2754. En el Contact Center van a estar para atenderlos y aclarar cualquier duda. Si hay más preguntas para el doctor Morales Cuéllar, con mucho gusto ahí los vamos a poder atender. Y les recuerdo, seguimos todavía adelante con estos eventos, con estas pláticas, para que si se quieren seguir quedando conectados, sería genial para aclarar las dudas y que puedan ustedes estar enterados de los demás procedimientos. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias.